Y vamos a ver también lo que sería tiempo en uso, es otra forma que da la OML, y dice intervalo basado en horas de uso, se calibra al alcanzar un límite de uso, depende del desgaste real y requiere registro o temporizador. Esto está hecho para instrumentos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero existen instrumentos que se ajustan para 1000 horas de uso, 2000 horas de uso. Me dicen que en el área de electricidad existen, esto no es mi fuerte la electricidad, pero esto le creo a la gente experta aquí en lo justo, que en el área de electricidad existen estos instrumentos donde se da la deriva que se va a tener al cabo de un año. Entonces, bueno, o en función del tiempo de uso. Entonces, bueno, colocando un temporizador, por supuesto, lo que estamos haciendo es que asumimos que la deriva va a estar en este sentido, va a llegar un momento que va a llegar al error máximo permitido y, bueno, establecemos que antes del 80%, por ejemplo, de llegar, pues ejecutamos una calibración. ¿Eso involucra riesgos? Por supuesto que sí. Cualquier sistema que tomemos involucra un riesgo. Existe un riesgo. El análisis de deriva se hace siempre, bueno, pudiéramos decir que si es antes del ajuste, si es después del ajuste, no se debería hacer, sí se debería hacer, pero lo que sí podemos hacer es cómo tener ese comportamiento, cómo ver ese comportamiento en el tiempo cuando en aquellos instrumentos que se ajustan constantemente, bueno, se ajusta, se calibra, se ajusta, se calibra, ver cómo ese comportamiento, si después de ajuste, está presentando o no alguna tendencia. Eso sí se puede hacer. Controles en servicios o ensayos caja negra. Bueno, lo usamos muchísimo. Y yo diría que lo usamos mucho. El mejor ejemplo que yo tengo es el de balanzas, ¿verdad? Nosotros verificamos constantemente nuestra balanza con una pesa, con dos pesas, con tres pesas, de acuerdo con lo que diga nuestro sistema de aseguramiento de la validez de los resultados. Y identifico si está dentro. Si está dentro, bien. Si no está dentro, ajusto y vuelvo a ejecutar mis ensayos. Ahora, si aún ajusto y está fuera, entonces ahí es donde digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues probablemente requiera una calibración porque a lo mejor hay que hacer ajustes de mayor envergadura, no lo sé, esto de linealidad o etcétera, etcétera, se va a hacer algo y definitivamente es necesario calibrar. Ahora, tampoco yo puedo esperar justo a estar mal, bueno, también depende de qué sistema, cómo estoy aplicando este sistema, ¿no? Este sistema, si yo lo estoy aplicando una vez por semana, a ajustar mi balance una vez por semana, pues no sería lo mismo que verificar si está bien una vez al día, al encenderla y dejarle su calentamiento, o esto lo haga antes de pesar, verifique, son procesos diferentes, perdón, que me permiten definitivamente estar más seguro o menos seguro de esa verificación, de esa verificación, ¿no? Pero no puedo dejar todo en la caja negra y solo calibrar cuando me salga de la caja negra, porque la caja negra no ve, no detalla, no observa otros aspectos. Por ejemplo, en una balanza se ve excentricidad. Esto no lo veo con una caja negra. Se ve también repetibilidad. Con una sola verificación no la veo. Se ve también linealidad, con una sola verificación no la veo. Y se ve esos errores máximos permitidos según la zona y se cumple según las zonas de la balanza y todo, si está o no, si está o no metrología legal. Y esto definitivamente podemos ver todas esas cosas que con una caja negra no podemos verlas. Por eso es que es recomendable, aun cuando yo uso el sistema de caja negra, hacer la verificación. La otra pregunta que me hacen es siempre si un laboratorio de ensayo puede calibrar sus propios instrumentos y la respuesta es que sí, lo puede hacer. Lo que ocurre es que cuando vayan a evaluarlos, a auditarlos, deben demostrar competencia en la calibración. Eso es lo que dice la norma. Deben demostrar la competencia en dicha calibración. Señor Bien, José entonces, Luis, sí. ya que estamos con las preguntas, hay una más que nos han hecho llegar. Ajá. Nos preguntan puntualmente si a un equipo se le realizó un ajuste, ¿se reinicia el análisis de deriva o se debe tener en cuenta el comportamiento anterior al ajuste? Ok. Bueno, esa es buena pregunta. Nuevamente, existen diferentes tipos de equipos. Me voy a ir para acá atrás. Existen diferentes tipos de equipos.
diferentes tipos de equipos, ¿no? Entonces, vamos a suponer una balanza y vamos a suponer, perdón, que el, el usuario pues verifica su balanza y la ajusta de ser necesario. Y cuando la manda a calibrar, antes de calibrarla, el usuario la ajusta con sus pesas patrón. Eso es lo recomendable. Entonces, vamos a suponer que tenemos la calibración 1, la calibración 2, la calibración 3. ¿Cuál es el comportamiento que yo espero? Bueno, como se está ajustando constantemente, perdón, esa, esa línea no era la idea. Bueno, imaginemos que esto es una línea recta. Como se está ajustando constantemente, yo espero que yo espero que el comportamiento no presente deriva. Eso es lo que espero. Siempre que la mando a calibrar, no presente deriva. A menos que los patrones que yo estoy usando, y como yo soy el que la ajusta y no me la ajusta el proveedor que me está ejecutando la calibración, Bueno, Pablo, ¿cómo está? ¿aló? Presente problemas. En ese caso, si mis balanzas, si mis pesas patrones con las que yo ajusto el instrumento presentan problemas, probablemente, o comienza a presentar problemas, probablemente yo tenga este comportamiento y de repente tenga este salto, ¿no? Entonces, bueno, no, este salto aquí es definitivamente no es un proceso de deriva, sino que es un proceso probablemente de problemas de las pesas que estoy usando. En ese caso, pues también debo hacer mi análisis de deriva entonces de las pesas que uso para ese ajuste, ¿verdad? Debería hacerlo. Entonces, recomiendo que se haga, en el caso de las pesas que se usan, pues haga un análisis también, haga un análisis de deriva sobre todo de la pesa. Porque en el caso de la balanza, yo no debería visualizar deriva, a menos que la balanza se dañe, pues. Pero si la balanza se daña, yo voy a evidenciar eso en mi proceso de verificación caja negra, pues porque es mi deber verificar la balanza al menos antes de usarla o al menos una vez al año, etcétera, ¿no? Entonces, estos son equipos que se ajustan. Lo mismo pasa con el pH, ¿verdad? El método dice de medición de pH, ajuste, perdón, verifique con un material de referencia, ajuste y vuelva y mida. Si mi material de referencia está malo, o está excedido, o está pasado, o está fuera de control, esto definitivamente el ajuste que yo hago pues está mal. Otra cosa en pH que me gustaría decirla, ¿no? El pHímetro y el conductímetro, mucho más grave en el conductímetro. Como ustedes saben, ellos tienen compensación por temperatura. Al tener compensación por temperatura, a veces yo ajusto y verifico y hago todo perfectamente bien, ¿verdad? De mi instrumento, pero resulta que la temperatura está desajustada. Entonces, vemos que a 25 grados Celsius, pues él marca 25,2, por decir algo. Y en conductividad eso es fuerte, ¿verdad? Pero él va a compensar diciendo, no, esta temperatura está a 25,2, él va a compensar a 25 y va a hacer los cambios respectivos. Y no es que esté mal el conductímetro, el problema está en la temperatura. Entonces, en el caso de pH y conductividad, debemos verificar también la temperatura del que está indicando el conductímetro y el pHímetro, no para saber si está bien, sino para asegurarnos de que la conversión que va a hacer, si tiene ¿cómo se llama? Si tiene la compensación por temperatura, esté bien. ¿Cómo se hace eso? Bueno, simplemente meto la celda en agua, esto, y coloco un termómetro de litio en vidrio debidamente calibrado y veo que sean compatibles. Si no son compatibles, pues ajusto también la temperatura, ajusto también, que sean consistentes, perdón. Ajusto también la temperatura para que no me dé problemas con ese inconveniente. Bien, ahora supongamos que existe un equipo que no se ajusta, no se ajusta. Entonces, definitivamente yo veo la calibración 1, la calibración 2, la calibración 3, la calibración 4, la 5, la 6, pues ahí sí voy viendo, ¿verdad? Voy viendo, en este primer caso que tengo un solo punto, pues puedo ver, bueno, la deriva que obtuvo desde el punto de vista matemático fue esa, no puedo hacer más nada.
pero me resultó ser que en la calibración 3 pasó esto. Ah, caramba, en la calibración 3, pues la deriva que obtuvo fue esta. Esto, suponiendo que mis errores máximos permitidos están por aquí y por aquí, ¿no? Esto, en la calibración 4, pues obtuvo esta, ¿no? Ah, bueno, entonces la deriva es esta, pero no sé qué pudo haber pasado en la calibración 5, a lo mejor pasa esto, cayó aquí. Entonces yo lo que debo ver ya ahí es mi pendiente, pues, y ver si esa pendiente es diferente o no de cero. Y quizás ahí, entonces, sabiendo esa pendiente y sabiendo, puedo saber cuándo me va a llegar aquí, según ese análisis, porque también puede ser que lo que esté pasando es que la deriva va así, de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que está haciendo esto, pero hay un crecimiento. Si yo hago una representación gráfica de los residuos de esto que está aquí, voy a tener forma, voy a tener una línea recta. Lo que me está diciendo, si yo hago el análisis de hipótesis nula, esta pendiente va a ser diferente de cero. Entonces, no, entonces en este caso, aquí esto me está mostrando una tendencia y la deriva, pues puede ser esa ecuación igual mx más b. La deriva puede ser estos incrementos hasta saber dónde llego aquí, pero pudiera usar esto y yo decir, bueno, no, yo voy a calibrar, yo voy a ajustar mi instrumento, a mandar a ajustar, supongamos que esto es un instrumento que no se ajusta, pero para hacer el ajuste hay que hacer, no sé, alguna reparación, algún mantenimiento correctivo. Entonces yo voy a hacer ese mantenimiento al 80% antes de llegar al error máximo permitido y vuelvo otra vez a poner mi instrumento aquí. Y esto sería algo parecido, ¿verdad? A ese comportamiento que vimos tipo escalera, ¿no? Lo único que no es esa maravilla así de que, oye, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, que se va viendo, porque las cosas en la naturaleza no ocurren tan maravillosamente. Las cosas en la naturaleza, y la deriva forma parte de eso, ocurre de forma aleatoria. Entre otras que si nosotros ejecutamos una medición, cualquiera sea esta, ¿verdad? Siempre va a haber diferencias y si las hacemos varias veces, 10 veces, pues nos vamos a dar cuenta que siempre tendremos errores aleatorios alrededor del resultado. Pues igualmente en la calibración también tenemos errores aleatorios alrededor del resultado. Lo único que ese error sistemático, es decir, ese promedio, deberían ser iguales, inclusive si cambio de proveedor. No debería ser un problema. Bueno, no sé si ahí estaría respondida la pregunta, ¿no? Bien, entonces, en el caso de caja negra, pues ya lo conversamos. Y el otro punto sería análisis de deriva, otros enfoques estadísticos, como aproximaciones estadísticas. Bueno, me gusta mucho, es cuando nosotros tenemos un gran número de instrumentos idénticos. Por ejemplo, tenemos un bloque de fiolas de 200 mililitros, un bloque de fiolas de 100 mililitros. Tenemos bueno, una cantidad tremenda. Y entonces van a ser calibrados, los intervalos de calibración pueden ser revisados por métodos estadísticos. Métodos estadísticos para eso es que hago como un muestreo, ¿no? Estos métodos están ganando cada vez más interés. Ojo, no quiero decir con esto que la calibración se puede hacer por muestreo, no es así, ¿no? Es una forma de establecer los periodos de calibración cuando tengo una gran cantidad de instrumentos de una misma naturaleza, generalmente aplicados a en material volumétrico, ¿verdad? Esto es especialmente cuando son utilizados junto a herramientas de software adecuados, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿verdad? La calibración de material volumétrico, supongamos que yo tengo una gran cantidad de material volumétrico nuevo, tomo semanas entre calibración, ¿verdad? Entre 5 y 7 semanas ejecuto 2 calibraciones y el resultado es de 100%. Es decir, que las 2 calibraciones que hice de mi material volumétrico, oye, 100%, las 2 estuvieron buenas. Estamos hablando, por ejemplo, de fiolas de 100 mililitros, no fiolas de 100, de 50, de 500, no, una gran cantidad de fiolas de 100 mililitros que adquirí y no las voy a calibrar todas de un solo golpe. Después calibro entre 12 y 14 semanas, mando a calibrar 3 y de esas 3 el 100%.
Bueno, entre 19 y 21 semanas, esto es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Mandé a calibrar 6 y las 6 están dentro de tolerancia 100%. Entre 26 y 28 semanas, mandé a calibrar también 6 y 5 estaban dentro de una se me salía, caramba, pues ya llegué a un 83%. Entre 33 y 35 semanas, mandé a calibrar 6 y tengo un 67%. Bueno, y así fui hasta, suponiendo que ejecuté esta tabla, tengo un 40%. Supongamos que ese es el comportamiento. Bueno, cuando yo represento eso gráficamente, esos porcentajes versus el número de muestras, pues decimos que esto, el, el, el número de semanas, perdón, el número de semanas, pues decimos entonces que, bueno, yo voy a trabajar a un 85%. Cuando a mí me salga el 85%, este es el periodo de calibración. Para todo mi material volumétrico, no me queda otra, ¿verdad? Esto, ese 85%, ¿por qué? Pues lo decidí en una situación de evaluación de riesgo. Puedo elegir el 90, puedo elegir el 95. No tendría sentido elegir el 100 porque el 100 lo voy a tener, suponemos que lo vamos al principio, siempre va a ser 100, ¿no? Entonces, dependiendo de ese factor de seguridad. Bien, estos serían los ejemplos que da la OIML. Sin embargo, la OIML al decir cartas de control, pues está incluyendo cualquier cantidad de estadística que pudieras decir la norma ISO para material de referencia, las normas ISO para estabilidad, las normas, cualquier cantidad de normas que vimos al principio. En consecuencia, podemos concluir que definitivamente la determinación de la frecuencia de calibración no se basa en un único método, eso no es así, no existe una única forma, podemos llegar a acuerdos porque todos podemos tener un método diferente de hacer esto del análisis de deriva y ningún auditor puede decirnos que está mal o está bien. Sino en la aplicación de diferentes enfoques según el tipo de equipos y condiciones de uso. Definitivamente el análisis de deriva permite evaluar el comportamiento del equipo en el tiempo, eso es lo que sí debemos ser y eso se puede representar en una carta control, diferenciando entre tendencias sistemáticas, esto es lo que buscamos, esa tendencia sistemática es lo que llamamos deriva, y variabilidad o esa parte aleatoria hacia arriba y hacia abajo propia del proceso de medición, porque todo proceso de medición es aleatorio, tiene una componente aleatoria que es la que nosotros llamamos incertidumbre típica por repetibilidad tipo A cuando estamos viendo repetibilidad o reproducibilidad también cuando estamos viendo reproducibilidad también es aleatoria, pues. En ausencia de histórico, el intervalo inicial debe definirse mediante un análisis de riesgo, esto es importantísimo, ¿verdad? Considerando factores como recomendación del fabricante, condiciones de uso, características del equipo, severidad de uso, recomendaciones y diferentes institutos nacionales de metrología, experiencia previa, experiencia de otros laboratorios con el uso del equipo. También el uso de datos históricos permite ajustar y optimizar el intervalo de calibración, reduciendo incertidumbre y riesgo de los resultados. La selección del método, gráfico de control, escalera, tiempo en uso, debe garantizar el mantenimiento de la confianza del estado de calibración del equipo. Eso es lo que debemos nosotros siempre garantizar. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron, uso la deriva en pH, bueno, yo en pH, el método me establece que yo debo ajustar, que yo debo hacer todas esas cosas, ¿no? Lo que garantiza que estoy siempre con el 95% de certeza, perdón, con el 95% de eficiencia de la pendiente. Y si no es así, pues cambio el electrodo. En la balanza yo verifico constantemente y si es necesario debo ajustar. En ese caso, pues estoy garantizando siempre en ese trabajo. El análisis de deriva, ¿tendrá sentido un análisis de deriva con diferentes calibraciones? Bueno, pudiera tener sentido si tengo varios, ¿verdad? Tengo varios, yo sí pudiera ver una pendiente diferente de cero. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo si los patrones que yo estoy usando son diferentes o realmente si mi equipo, aún con el ajuste, él aún está teniendo una tendencia determinada. No existe un intervalo universal. Este debe ser justificado técnicamente y revisado periódicamente en función del desempeño del equipo. Bien, eso sería todo en cuanto a
a la presentación. Espero que pues haya servido de algo.